Profesora y compañeros, muy buenas tardes. Esta sustentación la realizamos en conjunto con el compañero Oscar Arley Alzate de la materia riesgos ocupacionales. En esta primera parte voy a hablar acerca de los riesgos en la agricultura, ya que es un tema muy interesante para para todos los habitantes de este país y del mundo, ya que es un problema a nivel mundial. La agricultura es tan importante como respirar prácticamente, porque es la que nos da el sustento, la alimentación a casi más de 7.000 millones de habitantes que tiene el planeta Tierra. Y derivado de esto, tiene una serie de riesgos los cuales afrontan día tras día esta industria. ¿Como qué tipos de riesgos? Tenemos 5 tipos de riesgos, los cuales, eh, los cuales comprometen una serie de factores y una serie de situaciones que de no ser controlados serían realmente un riesgo muy grande para todos los ciudadanos del país y del mundo. Tenemos como primera medida el riesgo de producción, el cual es el que tiene que ver con todo el tema del proceso de producción, en donde se realizan los procedimientos de agricultura, cosecha, recolección y, y, y posiblemente de mercadeo de lo que se está recogiendo y lo que se quiere negociar en el mercado. Estos riesgos tienen que ver con, por ejemplo, con plagas que afectan el sistema, tiene que ver con enfermedades de índole laboral del agricultor, tiene que ver con el exceso de metales pesados en el ambiente para que el agricultor no se vea comprometido, y también el riesgo de la salinidad que tiene el suelo también puede afectar este sistema. Tenemos el riesgo, en segundo lugar, tenemos el riesgo de mercadeo, eh, el cual es la incertidumbre con los precios, los costos, el proceso con el mercado, ya que son precios volátiles que cada día pueden cambiar. A medida de que hay mucha cosecha, bajan los precios; a medida de que no se encuentran productos, aumentan los precios. Puede tener perturbaciones de índole climático, puede tener eh, riesgos de tipo de comercio, y, y en este sentido el agricultor tiene una gran influencia en el tema de la toma de decisiones, ya que es fundamental que se aborden estos temas de una manera muy amplia. Tenemos los riesgos de las instituciones, el cual tiene que ver mucho con el factor político, ya que los gobiernos regulan la agricultura y a medida que la regulan con leyes o decretos o regulaciones, nos interfieren en el mercado y asimismo regulan todo lo que es el precio tanto de producto fabricado como de materia prima. Los agricultores tienen muchas ventajas por parte del gobierno en cuanto a temas de aranceles y de impuestos, y se les presta bastante dinero para que empiecen a hacer su tema de agricultura en beneficio de todos nosotros. Tenemos el riesgo de las personas, que es sencillamente lo que conocemos hoy en día como enfermedades laborales del agricultor, que puede afectar la industria, ya que si un trabajador se nos enferma, no puede trabajar, se nos retrasa la producción, eh, se puede transmitir enfermedades entre animales y personas, también puede verse afectado ese factor. De pronto también riesgos en el manejo de plaguicidas, en el manejo de maquinaria pesada,
puede haber una interferencia en la salud del agricultor, generando retrasos y dificultades. Y por último, tenemos el riesgo financiero, que es aquel que nos dice que tiene que ver con el tema económico de la finca del agricultor, en el tema de flujo de caja, de presupuestos, de qué se está ganando, qué se está perdiendo, si está dejando el dinero o no está dejando dinero la cosecha, cómo se está importando, a dónde se tiene que importar o exportar. Bueno, en fin, cierro con esa parte de los riesgos y como punto aparte quiero decir que es un tema muy interesante, ya que deriva de todo el sustento de todos nosotros. En la segunda parte vamos a hablar del caso de estudio que nos atañe como estudiantes y segundo punto de esta sustentación. Empezamos diciendo que el agro colombiano se ha caracterizado por la agricultura de subsistencia con una baja capacidad productiva, la cual emplea una gran proporción de la población rural, ya sea de jornalero, temporal, donde realiza actividades y tareas en múltiples lugares de trabajo. Las circunstancias específicas del trabajo agrícola suponen la exposición a diversos riesgos. Entre ellas se relacionan con productos químicos peligrosos, plaguicidas, fertilizantes, agentes tóxicos, algunas plantas, flores, polvos, desechos animales. Y también puede generar cánceres, por ejemplo, los plaguicidas y herbicidas, que son enfermedades transmitidas. Debido a esto, también tenemos enfermedades con los animales, como las brucelosis, la tuberculosis bovina, la tularemia, la rabia. Y como riesgos económicos, el uso inadecuado de equipos y herramientas, posturas estáticas prolongadas, excesivamente largos, contacto con animales salvajes y maquinaria agrícola, como tractores, como segadoras, herramientas cortantes y punzantes. Vemos cómo empezamos acá a ver la fase y el equipo de trabajo que nos puede afectar en cuanto al tema de seguridad de nuestro trabajador. En toda un área de producción se puede ver estas situaciones. Vamos a ver el planteamiento del problema mediante el modelo queso suizo, el cual se tiene unas condiciones organizativas, unas condiciones del lugar, las personas, con una barrera técnica, una barrera de entrenamiento y una barrera de procedimientos y reglamentos, donde nos fluctúa un peligro y una pérdida. Eso lo va a hablar nuestro compañero Oscar Alzate. Buenas tardes. Bueno, nuestro estudio de caso va dirigido o fue realizado de acuerdo a una experiencia que hemos vivido o que la he vivido personalmente y se la he compartido a Ángel y quiero compartirlo con todos ustedes. En el departamento del Chocó, donde me encuentro en este momento, hay una gran evidencia del abandono del Estado. Y para ese abandono del Estado vemos el tema de los aserradores de madera, al cual vamos a hacer todo el estudio del caso. Desde mi experiencia acá en el departamento del Chocó, vemos cómo inician estas personas cortando los diferentes árboles, ¿sí? Allí empiezan con los múltiples riesgos. ¿Riesgos por qué? O riesgos en cuáles a nivel personal. Riesgos que primero se deben meter a la selva adentro, ¿sí? Sin ningún tipo de protección ni capacitación. Inician allí todo el tema de talar árboles expuestos a picadura de serpiente, como me he encontrado en muchos casos acá. Aparte de eso, hay
un animalito acá que le llaman leishmaniasis o pito, ¿sí? Entonces vemos todo el riesgo a nivel a nivel personal, a nivel de enfermedades. ¿Ya? Aparte de eso, vemos el riesgo en que estando selva adentro, con sus motosierras se pueden causar algún tipo de cortada, algún tipo de, de lesión en su cuerpo, ¿ya? En donde no tienen ningún tipo de protección o asistencia médica, ¿ya? Y como están selva adentro, mientras salen, pueden perder su vida, al igual que cuando son picados por serpiente. Cuando ya hacen todo el tema de cortar o talar los árboles, se dirigen hacia el río, ¿ya? Y esa madera la mueven río arriba o río abajo, ¿sí? Teniendo problemas por la gran cantidad de madera en que la chalupa o la barca o la canoa se pueda voltear y allí se pueden ahogar. Entonces vemos los diversos trabajos que pasan estas personas para sacar la madera hasta llevar a un sitio en la población donde ya se ven expuestos a lo que es el polvo, que es lo que más ya cuando le empiezan a hacer las construcciones o organizar la madera, se ven más expuestos al polvo, que es allí donde causan todo el tema de componentes, extracción localizada, que son, no cuentan con los medios suficientes que pueden contar en unas fábricas, que son las campanas, los ventiladores, las salidas de polvo, los conductos, los depuradores. No, ellos están expuestos totalmente al polvo, ¿sí? A las maquinarias, donde siguen teniendo una exposición mayor en ser, pueden ocasionar algún tipo de lesión, ¿sí? Las personas, el polvo respirable puede penetrar profundamente en los pulmones. Los mecanismos, las defensas la natural del cuerpo pueden eliminar la mayor parte del polvo, respirando e inhalando. Sin embargo, en caso de exposición prolongada a nivel excesivo de este polvo, se hace difícil su eliminación de los pulmones y una acumulación del mismo puede a largo plazo ocasionar efectos irreversibles sobre la salud, debido al hecho que los efectos del polvo de la madera sobre la salud están relacionados a una infección de polvo respirable. Entonces, podemos determinar que estas personas vienen expuestos desde el inicio a diversos problemas a nivel de salud, que pueden estar lesionados, pueden estar picados por alguna serpiente, pueden estar lesionados, picados por la leishmaniasis o el pito, ¿ya? Y cuando van iniciando su recorrido, pueden ahogarse en el río, ya, y ya cuando llegan a un sitio que ya empiezan a trabajar con la madera, pueden ocasionar a largo o a corto plazo, eso dependiendo de la persona, problemas en los pulmones, registrados pues a las barreras de entrenamiento. Si los polvos de la madera se mezclan con otros polvos, el valor limitante el valor limita se aplicará a todos los polvos presentan. Si este polvo si por decir algo a la maga le echan algún tipo de sustancias o algún tipo de químico para, qué sé yo, madurar o para que perdure más su madera,
ese polvo va a salir aún más contaminado y va a contaminar y va el valor límite ambiental de la exposición de toda de todo el polvo allí arrojado va a ser más nocivo y más peligroso para la salud. Teniendo en cuenta que las barreras de procedimientos y reglamentos de toda la maquinaria o equipos de trabajo del sector de la madera, posiblemente fuentes de emisión de polvo de madera como una descrita de 4.3 al interior. Debe estar diseñado, dotado de sistemas eficaces y extracción de polvo en el origen. Tenemos en cuenta que de acuerdo a la forma artesanal de cómo trabajan la madera, aquí en este momento no cuenta con ninguno de estos procedimientos y se ve aún más afectada todo el tema de la salud. O sea que el riesgo, la probabilidad de riesgo siempre va a ser mayor a todo el diseño y a todo el trabajo que realizan con la madera. ¿Sí? Niveles de riesgo. ¿Sí? Niveles de riesgo tenemos que la probabilidad baja, media o alta. En ese momento tenemos probabilidad alta, riesgo moderado, riesgo importante, riesgo intolerable. ¿Sí? Tenemos en ese momento, de acuerdo a lo que les he indicado, la probabilidad de nivel de riesgo es alta por todas las situaciones y circunstancias que estamos viendo. ¿Sí? ¿Ya? Valoración del riesgo, ¿sí? Lo tenemos trivial, ¿sí? Tolerable, moderado, importante, intolerable, ¿sí? En este momento, de acuerdo a ese riesgo, ¿sí? Puede ser moderado de acuerdo a la situación que se pueda estar viviendo o se pueda estar pasando. ¿Sí? Llegará en algún momento que puede ser intolerable de acuerdo a las reacciones que con el tiempo pueda ocasionar en los pulmones ese polvo. ¿Sí? Las consecuencias, ¿sí? Las consecuencias en cuanto a lo económico, podemos tener incapacidades que tenemos que tener muy claro que las personas acá no cuentan con una afiliación a ningún tipo de ARL, ni salud, ni absolutamente nada. O sea que el tema económico siempre va a ser una lesión, una incapacidad permanente en donde el económico va a ser siempre severo porque va a perder la familia. ¿Sí? Consecuencias sobre el medio ambiente van a tener muchas. La estamos calificando sobre un nivel 5. Alteraciones graves a raíz de qué? De todo la tala de árboles, aparte de los químicos que van a utilizar ya en cuanto al organizar el tipo de madera. ¿Sí? Entonces, el medio ambiente siempre va a estar contaminado por todas estas situaciones. Dando a raíz pues, de lo que vivimos, de lo que se vive y de lo que aprendimos con todo el tema, vemos la necesidad y se ve todo el esfuerzo, el poco esfuerzo del Estado para la capacitación y la buena educación de estas personas y por eso nos ingresamos, por eso tratamos de trabajar en este estudio de caso por el alto impacto que causa en sí. Muchas gracias. Ángel, ¿tiene algo más para agregar? No, no, interesante el tema, viejo Oscar, y muchas gracias por la atención prestada, tanto a los compañeros como a la profesora, y muy gentil por el tiempo. Muchas gracias y bendiciones.